Muy buenos días, ¿cómo están amigos? Sean bienvenidos a Razones de Estado, el espacio donde la actualidad no se detiene y el análisis tampoco. Cada jornada abrimos este espacio de opinión y reflexión para abordar la contingencia nacional e internacional. Para ello, ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que lo saludamos a esta hora de la mañana. Muy buenos días, don Percival Madero, adelante por favor. ¿Cómo estás, Douglas? Gusto saludarte. Un abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Un programa que hacemos en directo desde acá, desde Lima. Ojalá salga todo bien y las comunicaciones, que no son malas, digamos, no nos perjudiquen. Pero bueno, estamos ya en esto. Muy interesante. Mi perito Bolívar siempre conversando con personas influyentes del mundo de la política, del mundo de las empresas. Y ayer participé en una reunión muy interesante también con un importante dignatario boliviano que me hacía ver las atrocidades que está viendo nuestro país. Un país que está eh, detenido, que está convulsionado, que tiene carreteras tomadas, que está partido en muchas partes hoy día. Y él lo asumía como una determinación propia de quien está moviendo todo este punto que es el expresidente Evo Morales. Me decía que mientras no se le detenga porque tiene orden de aprehensión, está escondido en la selva boliviana, esto no se va a detener. Pero bueno, son circunstancias dolorosas para un país como un país limítrofe, que tiene un nuevo gobierno, ya un gobierno diría yo de centro derecha, que tiene una relación bastante feliz con nuestro país. Con nuestro gobierno, con el gobierno, con el actual gobierno. Pero acá es un tema que hay que analizar porque en general los temas también acá en Perú pasan por un momento difícil, en el sentido de que pareciera que existe así como flotando en el ambiente, después de haber conversado también con varias personas vinculadas al mundo de la política, que aquí Keiko Fujimori, la hija del presidente Fujimori, que por tercera o cuarta vez que es candidata presidencial, tampoco aparentemente lo va a hacer. Lo que de alguna manera, digamos, abre una alerta respecto a la situación en Perú, eh, respecto de digamos, su giro, entre comillas, hacia la izquierda. Pero veamos, las circunstancias son muchas veces, digamos, entendibles de la perspectiva de las propias experiencias de cada país. Pero nuestro país también nos convoca. Y desde lejos siempre es más importante echar un vistazo a lo que está pasando. Y claramente termina hoy día, mañana ya también, la primer trámite de lo que está haciendo en la Cámara de Diputados respecto de la reconstrucción, de lo que se ha llamado reconstrucción, por un tema de cifras que dan cuenta del último trienio del gobierno de Boris, paupérrimas, y donde ya la posibilidad, dice el biministro más, el ministro de Economía y Minería, que esto ya no da para una circunstancia en que esto se pueda seguir esperando, porque la caída es sostenible y esto requiere un movimiento, ¿sí? Una cosa telúrica importante que dé cuenta de que así como estamos y así como vamos, jamás vamos a arreglar este problema. Nuestro problema en Chile es un problema profundo, ¿no? Del alma de nuestros temas que no hemos dado para gobernarnos. Y eso requiere un cambio de actitud, pero desgraciadamente un cambio de actitud que obedece solamente a una mirada de la política, a una mirada del Estado, a una sola mirada de la República. Aquí estamos en presencia de cifras que alarman. ¿Ya? Y alarman porque para dónde miremos tenemos que ver por dónde crecemos. Y la verdad es que los caminos están muy, pero muy estrechos para ello. Llama la atención incluso que con un gobierno de derecha, de centro derecha, igual hay un tema de fuga de capitales no es menor.
2.100 millones de dólares en lo que va corrido de este año. Y esto, distinguidos auditores y televidentes, nos tiene que hacer llamar profundamente nuestra reflexión. Nosotros ya fuimos a votar, ya fuimos a las urnas y dijimos más o menos lo que el país o el pueblo, la ciudadanía, los electores querían. Cuando decidimos ir a las urnas a poner nuestro voto, no había guerra, no había suba de combustible, que agrava lo que está ocurriendo. Sin embargo, acá nosotros los chilenos y chilenas tenemos que tener claro que por donde vamos no tenemos salida. Y eso, que lamentable es que muchos partidos políticos de nuestro sistema, muy bien financiados por todos los chilenos, no se den cuenta de eso. O que su visión o su mezquindad política, o más bien su miopía, los haga entender o los haga ver realidades que no son, que solamente están en la cabeza de los que creen que solo pensando se pueden hacer las cosas. Las cosas suceden cuando se hacen, no cuando se piensan. Y eso, distinguidos auditores, nos lleva a conclusiones que son dramáticas, en el sentido de que ¿qué vamos a hacer? Porque si seguimos así, vamos a obtener más de lo mismo. Por eso yo entiendo muchas veces la mirada que tienen el gobierno o parte del gobierno de mirar hacia un socialismo democrático, ya que no se deje pautear por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y eso es lo que ha pasado. La pauta que hizo el Partido Comunista y el Frente Amplio respecto al gobierno anterior, a la cual el socialismo democrático llegó a ponerle ropa. No nos olvidemos de eso. No tienen habilidades, no tienen cualidades, no tienen, yo diría, mirada, de derrotar la pobreza. No tienen mirada altruista respecto a lo que necesita nuestro país. Y nuestro país no necesita más palabras, creo yo. Necesita más trabajo. Y quiero las leyes en muchos casos impiden trabajar. Y me refiero claramente al tema de la permisología. Hoy día estamos buscando que, creo yo, ya, desde mi perspectiva, que cambiemos las reglas del juego para interesar a personas que quieran invertir en Chile. Y siempre nos vamos a preguntar, y que nos sirva como reflexión, distintos auditores y televidentes, que los capitales que tenemos acá en Chile son pichiruches. Hablan de los súper ricos. Acá en Chile no hay súper ricos. O sea, en este sentido, ya, fortunas inmensas que generen, más que generen trabajo, digamos, generen más bien emprendimientos, generen acciones de fabricación o exploración o cuestiones particularmente en la minería. Si la minería, aquí, querámoslo o no, es lo que nos va a salvar, si somos hábiles. ¿Y qué nos pasa? No tenemos una legislación que dé cuenta o que respalde las inversiones que van a venir de otros sectores, no de Chile, porque como digo, son pichiches de afuera, para darle exención tributaria o trato tributario que permita que la gente llegue acá. Hoy día aprecio con bastante más claridad cómo Perú nos pasa por encima. Un país que, a pesar de su débil democracia o su débil sistema político, sus inflaciones son bajas, pero tienen una mirada clara respecto a que en muchos casos, incluso por sobre la ley, se hacen enormes proyectos inmobiliarios, enormes proyectos mineros. En Chile nos encargamos de decir, ¿qué hacemos para que esta gente no produzca, para que no vengan a Chile? Y lo hacemos bien, ¿eh?
porque claramente, con todas las debilidades de la institucionalidad peruana, es mejor invertir en Perú que en Chile. A propósito del mega super proyecto chino, Shanghai, Estados Unidos no puso en Chile sus acentos, que lo podría haber puesto en Iquique, en Arica, en Antofagasta, Coquimbo. Lo puso en otro puerto, también de Perú. Y eso significa, porque Estados Unidos va a invertir en un puerto. ¿Por qué? Porque todo hace pensar o hace suponer que lo importante al tremendo mercado chino e hindú, eventualmente en los próximos años lo vamos a ver cómo nosotros vamos a traer nuestras cosas a Shanghái, para que Shanghái sea China o la India, particularmente la China. No tenemos vocación de grandeza nosotros, nuestra serie política. También pichiruche, por usar un término bastante autóctono, porque no tienen visión, no se dan cuenta de cómo con la pura saliva quieren hacer cosas que son que hay que hacerlas de certezas jurídicas para que la gente intente invertir en Chile con una exención tributaria pichiruche. 20 años, 25 años. No, señor, 50 años. Para que la gente venga a invertir y genere trabajo. Eso es lo que nos falta. Esa envidia torpe, esa envidia que los carcome, que todo lo que significa emprendimiento, capacidad, voluntad de hacer cosas, los frustra. Y esos son. Los comunistas viven frustrados y van a morir frustrados en la medida, con el Frente Amplio y algunos sectores del socialismo democrático, en la medida que no entiendan que esto no depende del Estado, depende del Estado, las reglas, las normas, etcétera. Está bien, eso debe ser así. Pero el Estado no debe hacerse responsable, sino, ¿qué les parece que tengamos otra enorme inversión como la que tenemos en Codelco, para que nos entregue solo 388 millones de dólares de utilidad, como ocurrió el año pasado? Eso es el Estado. ¿Quién le pone cascabel al gato? El sistema político no. ¿Por qué? Pichiruchi, como es, salvo honrosas excepciones, no se dan cuenta, no entienden. Es más, no tienen voluntad de entender. Porque creen que todo lo que sea exención tributaria y todo, es una cuestión que va a favorecer a los súper ricos. Y la han vendido más, pero brutal. Los súper ricos son ellos, pues. Claro, porque ¿qué le parecería a usted, distinguido auditor y auditora, estar recibiendo un sueldo del orden de los 10 millones de pesos mensuales? Usted parlamentario o sectores políticos para, en el fondo, determinar el futuro de nuestro país. Llevarte el sueldito al bolsillo y todo lo demás pagado por nosotros. ¿Usted cree que los viajes internos dentro del país, la benzina que ocupan, el vehículo que ocupan, el personal que tienen, lo pagan ellos? No, señores y señoras, lo pagamos nosotros. ¿Tiene idea usted en qué se gastan la plata? ¿En qué ocupan sus recursos para lo que el Estado le da para la cosa política institucional? ¿Para la democracia, entre comillas? En consecuencia, aquí tenemos un problema que hay que abordar y que hoy día, esta semana, al menos termina en la Cámara de Diputados para pasar al Senado, y en el Senado es otra cosa. El PDG ahí no existe. Pero también hay que entender de la mirada de los parlamentarios, particularmente de los que llevan la batuta. Y aunque al socialismo democrático no les gusta mucho esto, la batuta la lleva el Partido Comunista. Ellos dicen lo que hay que hacer. Y el socialismo democrático lo sigue. El Frente Amplio, bueno, también. La batuta de no hacer nada que signifique crecer. Nada. Eso está vetado. Los votos del Partido Comunista y del Frente Amplio, y ojo,
que sectores del socialismo democrático hay que mirar con mucha atención cómo van a votar. Porque de alguna forma en el Senado esto se determina, se decide. Ahí no está la influencia de los pañales, ni de los remedios, no se va a discutir eso. El PDG no existe en el Partido de la Gente. ¿Cómo se va a mover esto? Y la pregunta que tenemos que hacernos, y yo quisiera hacérmela con ustedes, distinguidos auditores y televidentes, ¿realmente tenemos alguna certeza que entienden lo que está pasando? ¿No será que este mundo de la política los omnibula para sus cosas personales? Y no estén pensando en el Chile, que cada vez se disminuye, se ahoga y respira con más dificultad. A nuestros parlamentarios, a nuestra clase política, ¿no les mueve la aguja eso que tengamos cerca de 1 millón de cesantes? Y que no tengamos ninguna posibilidad de contratarlos porque no hay crecimiento. Por eso que cuando yo miro en televisión, leo, escucho, etcétera, lo que pasa en nuestro país, de repente me quedo perplejo. Y esa perplejidad me lleva a preguntarme qué les voy a decir a los miles de auditores que ven y que escuchan este programa todos los días. ¿Qué reflexión llevo para entender que esto no es una chacota como ha sido ahora en la parte política? Nos falta seriedad, nos falta visión. Nos falta saber qué va a pasar con nosotros en 10, 20, 30, 50 años más. Y por supuesto, esa reflexión tenemos que hacerla juntos. Pues. Aquí, en 10 años, distinguidos auditores y televidentes que llevan nuestro programa, Razones de Estado, jamás he permitido ninguna influencia que de alguna manera me vincule o me desvincule con ustedes por algún interés menor. Yo quiero un país grande, quiero un país poderoso, quiero un país respetado, quiero un país donde las nuevas generaciones tengan la opción de poder tener un futuro mejor. Las futuras generaciones, con esto que vamos, no tienen ninguna posibilidad. Se plantea un plan de reconstrucción pichiruche, digámoslo también, menor, cosa de nosotros los chilenos, que creemos que estamos haciendo las cosas grandes, que vamos a hacer un plan de reconstrucción. Esto no es reconstrucción, esto es un parche nuevo, nada más que eso. La reconstrucción significa aliarnos, buscar digamos, concomitancias en el progreso de nuestro país, y no importa que otros ganen, y que bien que ganen, se van a poner su plata, van a poner su esfuerzo. Pero nosotros acá, 20 millones de chilenos, digo acá, allá, porque ahora estoy acá en Lima, pero allá no tenemos esa visión. Y cuando converso con distintas personas de la política de Chile, bueno, en el caso de la confianza me permite decir a muchos de ellos que siento vergüenza. Siento vergüenza de cómo se informan nuestros parlamentarios, nuestras clases políticas, cómo se informan. O sea, ¿qué pueden hacer? ¿O qué pueden decidir? ¿Qué pueden hacer si están desinformados? No saben lo que pasa en estricto rigor. Ahora, lo de ahora, sí, ya, ok. Pero hay proyecciones, hay prospecciones de cifras. Todo indica que vamos a seguir cayendo si no hacemos los cambios adecuados hoy. Mañana va a ser tarde. Y aprobemos estas cuestiones pichiruchis que se están presentando, ya está bien. A algunos les incomoda, se les aprietan sus esfínteres y digamos, y se ponen como locas. Miren lo que van a hacer con nuestro país, lo van a destruir. Y no entienden. Y no se dan cuenta que cuando hablan lo hacen con la plata, con el bolsillo lleno de plata. ¿Qué es fácil opinar así, no es cierto? Y nosotros tenemos sentido
ya digamos, de lo que efectivamente está pasando. Claro que ustedes que me siguen hace tantos años que se dan cuenta de que hacemos un esfuerzo serio todos los días para poder llegar a una reflexión. No estamos en la pachanga, no estamos en la cumbia, no estamos en el cha-cha-cha. Esto es serio. Por eso nos obligamos a poner sobre la mesa, sobre sus oídos, sobre sus iris, la capacidad de reflexionar respecto a nuestro país. Esto no es pachanga. Esto no es cumbia. Esto es serio. Y pareciera ser que muchos no se dan cuenta que esto es serio. Porque tiene que depender de las futuras generaciones, de los que van a venir. ¿Y qué les vamos a dejar? No le podemos mostrar, sí, claro, con todo el respeto que le tenemos al medio ambiente, porque si se lo tenemos, le vamos a mostrar a las lagartijas que salvamos, ¿no es cierto? Eso a costa de 1.000.000 de cesantes que no encuentren trabajo porque, no sé, hay un permiso que impide aquello o que se demora. ¿Cómo no vamos a demorar más de 10 años en dar un permiso? ¿Quién se va a aguantar esperando 10 años? ¿Quién se aguanta esperando uno si no está acá? Vendrán a Perú. Claro. O irán a otros países. Entonces, ¿saben lo que dicen algunos? Que se vayan. Po. Eso dicen algunos, digamos, iluminados. En consecuencia, acá tenemos distinguidos auditores y televidentes que asumir que tenemos que nosotros también, los ciudadanos, tener un poco más de carácter y más interés en saber lo que pasa en nuestro país. Esto de la reconstrucción, que no ha convocado y no va a seguir convocando porque esto va a pasar al Senado, hay distinto, se supone que hay cabezas más pensantes, más capaces de ver lo que viene. Me imagino, ya, que el socialismo democrático no se va a seguir, no va a querer seguir pauteado por el Partido Comunista, y que el Lautaro Carmona tiene derecho a vivir la miseria que a él le gusta, la miseria de los otros, pues, no la miseria propia, porque tiene toda su parentela contra el Estado, y no con sueldos de 500 luquitas. Claro, sueldo millonario. Y así es que es fácil, ¿no es cierto? Y eso, distinguidos auditores y televidentes, tiene que hacernos de alguna manera reflexionar, porque tampoco se trata de descubrir o despejar o poner en evidencia los malos ejemplos de cómo se comporta, sino que qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer, a mi juicio, es muy sencillo. Es abrir las puertas para una inversión extranjera. Es más, mire lo que quiero decir, que no pague impuestos por una cierta cantidad de años para interesar a los que se vengan a la cola del mundo a invertir con nosotros. En un país de apenas 20 millones de habitantes, pero que tenemos riquezas inexploradas respecto a lo que podría ser nuestro futuro. Convénzalo. ¿Por qué es más barato invertir en Perú que invertir con todas sus debilidades institucionales? ¿Por qué es más barato acá que en Chile? ¿Por qué los chinos pusieron un puerto acá y no lo pusieron en Antofagasta o en Iquique o en Arica? ¿Por qué? Claro, las condiciones, las habilidades, ¿no? Pues a nosotros nos están haciendo ir a algunas carreteras, bueno, es largo eso. Pero en definitiva es generar un grado de conciencia. Esto que se está haciendo, o lo que se pretende hacer en el Congreso para esta ley de la construcción, es que es un avance, pero un avance muy básico. Así no vamos a arreglar nuestro país. Y entiendo a los comunistas del Frente Amplio, le dicen, mucha, vamos a salir, vamos a empezar a salir de la pobreza, mucha, se nos vino un mundo abajo. Vivimos de la pobreza, porque cuando la gente pasa de la pobreza a la clase media ya no vota por nosotros. Y eso es el punto que ustedes tienen que entenderlo. Y más que entender, distinguidos auditores y televidentes, cuando usted le diga a sus vecinos, sus amigos, sus parientes, miren, razones de Estado,
he escuchado esto, don Percival señaló esto, lo otro. Bueno, hay que tomarlo en consideración. Quien les habla ya, no es una persona que está hace solo 10 años en esto, para que usted lo sepa también. Es una persona bastante mayor, tiene más de 50 años en estudio y el ejercicio del poder. Me doy cuenta lo que está pasando mejor que muchos, y mejor que muchos diría ocupan, señores, sillones senatoriales. Muchos creen que porque tienen apoyo popular son ejemplos de virtudes, y en muchos casos son unos atorrantes intelectuales, pero de la mayor categoría, atorrantes intelectuales. No saben dónde están parados y nosotros los pusimos ahí y los hicimos súper ricos, pagándoles todo, no pagan ningún empleado de ellos, todo lo paga el Estado, todo lo pagamos nosotros. Queremos una Contraloría más fuerte, sí, que investigue, que sea cargo respecto a eso. Digamos, muchas cuestiones distintas auditores que hoy día se fueron dejando al vaivén, al que pasaba. Total, había que gobernar, y mientras más producíamos pobreza, mejor. Produzcamos pobreza más rápido, porque así van a poder votar por nosotros. Cuando la gente pasa de la pobreza a la clase media, ya no nos pesca, ya no nos mira, ni siquiera nos orina. Y es un tema que tenemos que discernir nosotros, que me da una perspectiva distinta tanto fuera del país como estoy en este momento, pero también para poder llevar a ustedes una reflexión, que más allá muchas veces de un lenguaje, yo diría, un poco hostil, la verdad es que ese lenguaje lo que busca es también su propia reflexión. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro programa de hoy, que lo hacemos de allá. Mañana estaremos en Santiago y bueno, haremos el programa de allá. Pero han sido días muy interesantes, de muchísima reflexión y sobre todo para entender mejor lo que pasa en nuestro país cuando uno lo mira un poquito más de lejos. Nos encontramos en consecuencia mañana en otras Razones de Estado. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Estarán las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Continúen en nuestra programación. Somos Madero FM, la Fuerza del Norte.